Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la edición de programa número 16 de A la Luz de Su Palabra. Queremos extenderle un saludo especial a todas aquellas personas que nos ven desde nuestro país y desde el exterior. Allí donde están, en la comodidad de su hogar, Dios les guarde, Dios les bendiga. Esperamos que la lección de esta noche pueda ser de gran beneficio espiritual para todos nosotros. Esta noche tenemos un invitado especial. Por primera vez nos acompaña en el programa el hermano. Mi nombre es Jorge Barrios y para mí es un placer de haber recibido esta invitación de parte de ustedes. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Esperamos pues que podamos hacer muy ameno esta lección y podamos compartir la experiencia que hemos tenido en el estudio, ¿no? Claro que sí. Vamos a compartir momentos muy agradables y vamos a disfrutar de esta bella lección en esta noche. Amén. Muy bien, hermanos, no queremos empezar sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita y comparte el link con otros para que otros puedan disfrutar de la programación y puedan escuchar el mensaje que Dios tiene también para ellos. Muy bien, hermano Jorge, sin más preámbulos, le invitamos a que pueda tener una oración para dar inicio. ¿Cómo no? Vamos a orar. Nuestro cariñoso buen Dios, esperamos su comunión en este momento, que tú puedas darnos sabiduría y entendimiento y podamos nosotros salir satisfechos de esta clase y podamos nosotros haberla entendido, que es lo más importante. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano Jorge, el título de la lección podrá ser quizás para muchas personas un poco polémico, ¿no? ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Generalmente en las familias es donde muchas veces nosotros encontramos ese calor de hogar que no se encuentra en cualquier parte, ¿no? Quizás muchas personas se sienten más cómodos allí para expresar sus emociones, incluso el amor que siente hacia sus seres queridos, que en otros escenarios, ¿no? El hogar es donde somos mejor conocidos, ¿no? Por las personas con las que vivimos, con las que nos rodean, con las que nos vieron crecer, con las que nosotros vimos crecer incluso. Pero en muchos otros ámbitos familiares existen hogares disfuncionales, ¿no? Que tienen problemas y bueno, en fin. La cuestión aquí es que discutiremos dos cosas, ¿no? Y la primera de ellas es que a pesar de las situaciones adversas que nosotros podamos vivir como familias, nosotros tenemos que saber, queridos hermanos y televidentes, que Dios no nos ha abandonado. Dios Amén. No abandona a sus hijos por nada del mundo. Y lo otro es que, bueno, los momentos complicados de la vida que nosotros podamos vivir nos prepararán para cosas más grandes en el futuro. Naturalmente. Y eso nosotros debemos tenerlo claro, ¿no? Y bueno, hermano, para entrar en el primer punto de lleno, ¿no? Disfunción en el hogar. Tenemos una historia bastante conocida, ¿no? Naturalmente, sí, correcto. Hablando es de una historia de un personaje, ¿no? Personaje que todos conocemos. Pero Dios hizo al hombre un ser muy complejo. Pero si nos dejamos guiar por ese Dios que nosotros nos hizo, todas nuestro complejo se va a minorizar y a simplificar. Así es, hermano. Por eso les traemos la historia de este joven, ¿no? Que es una historia de gran valor, no es una historia cualquiera. Y la lección nos viene hablando cómo hallar un descanso en los lazos familiares. Realmente parece que no fuese así, ¿no? Porque
en la vida hay situaciones muy difíciles en los hogares, donde únicamente se ha creado en la familia mucho odio, mucho rencor. A veces hay remordimientos que ni los años lo superan, porque ha habido tanto rencor. Y en el caso del personaje que tenemos para estudiar en esta noche, viene de familias disfuncionales. Totalmente. Bien cargada de muchos problemas y también con sus consecuencias. José, pues, él sabía, él arrastraba todo eso. Él desde muy pequeño, creo que sus padres les enseñaron la historia y él se sabe la historia de cada uno. Cuando nosotros estamos en la casa, a veces nosotros también, nuestros familiares nos cuentan cómo fuimos, cómo fueron los padres. Yo a veces cuento cómo era mi padre, a veces cuento cómo eran mis hermanos y mi madre, entonces todos lo sabemos. Y José, pues, ya sabía que sus bisabuelos, en el caso de Abraham y de Sara, ellos venían con una promesa que Dios les había prometido a ellos, de tener un hijo. Pero entonces ellos quieren arreglar las cosas a su manera y ayudarle a Dios, y a Dios no se puede ayudar, pero así ellos querían ayudarle a Dios, y Sara, pues, lo que busca es a su sirvienta Agar para que se le cumpla la promesa en ello, y nace su hijo Ismael. Así es. Ismael. Y le cuentan la historia también de que más tarde el Señor, lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios. Amén. Y sí, llegó su hijo Isaac. Isaac llegó ya en la vejez de ellos, y Isaac, pues, es otro miembro de la familia que también tiene su vida llena de muchos conflictos, empezando a que tiene sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú era un niño que había sido criado con mucha preferencia. Claro. Mientras la esposa prefería al otro. Y había ese momento, y se criaron así, para que el uno por el uno y el otro por el otro. Yo quiero detenerme unos segundos para hablarles a ustedes, mis hermanos, de que no se debe tener preferencia en los hogares, porque eso causa mucha división. Cuando hay la mira en un hijo, sea el mayor o sea el menor, los demás hijos se dan cuenta y ellos van a tener cierto resentimiento más tarde. Entonces causa esos problemas, y eso fue lo que pasó con Esaú y con Jacob. Jacob más tarde, pues, ya un hombre también con las consecuencias que había arrastrado en su familia, él consigue sus esposas y se va a vivir, y afortunadamente también hay un conflicto entre ellos con sus esposas, hay cierta rivalidad y querían que la una fuera mejor, tuviera más hijos que la otra, y en esas peleas nacen todos los hijos de Jacob: Isaacar, Simeón, Neftalí, Efraín y Rubén, y todos los demás hijos nacen todos. Así es, hermano. Cuando nace su hijo José, parece que Jacob tenía cierta herencia que había tenido de su madre, y también tenía preferencia por José. Tenía preferencia por José. De modo que se da uno cuenta que es muy delicado escoger un hijo y etiquetarlo. Así es. Porque los demás hijos van a ver en él. Entonces, ya después que el muchacho creció, se presenta el caldo de cultivo para que los hermanos lo odien más. Así y es. Fue en el momento cuando de un momento a otro José aparece con una vestidura diferente a la de ellos,
y era que tenía una túnica de diferentes colores. Especial, ¿no? Era una túnica especial. Se la colocaron y en vista de eso, pues empezó a ver como el odio, el resentimiento, porque preferían a su hermano a más que ellos. Ellos fueron hombres rústicos, de calle, como decimos nosotros. Y mientras José era un niño que fue diferente, fue un niño animado, un niño que sus padres lo habían creado, especialmente su padre lo había creado y le había dado mucho cariño. Y entonces eso causaba disensión entre la familia. Causó disensión en la familia. Y ellos llevaban otra serie de dificultades después que nacen sus hijos, hay una serie de dificultades que se presentan ahí, y empieza el odio, el rencor. En otras palabras, José nace de un hogar como cualquier otro que hubiera nacido. Ahora nosotros queremos un hogar bonito, pero nosotros no podemos escoger el hogar. Sí. No podemos escoger el hogar. Y José no pudo escogerlo tampoco, ¿no? No, sí, él tampoco lo pudo escoger, porque nosotros no podemos decir, bueno, quiero nacer en esta familia perfecta. Yo recuerdo a alguien que dijo, mira, en la familia que yo nací, se sentía como despreciado porque había nacido en una familia pobre. Mientras José tuvo el privilegio de que lo quisieran los padres, pero no por eso vamos a pensar que ellos eran una familia perfecta, porque no las hay. La familia es perfecta. Hay familias que se quieren mucho. Así es. Nosotros hemos visto familias, yo conozco familias que están pendientes las unas de los otros, mientras en otras existe solamente rencor, no quieren ni verse. No, sí, a veces dicen, no, a ese no lo quiero ni ver, es de mi familia, pero no lo quiero ver. Ahora fíjese, hermano, algo interesante, ¿no? Para tratar de complementar la interesante historia que usted acaba de mencionar. Si nosotros, analizamos el panorama bíblico, vamos a ver una cantidad de familias totalmente disfuncionales y claro, y hablo también para los televidentes que son quizás miembros de la iglesia y que entienden quizás un poco la historia que voy a mencionar, ¿no? Pero los fundadores de lo que hoy se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como Elena G. de White y Jaime White, su segundo hijo era problemático también, ¿no? Llamado Edson White. Este muchacho también tuvo ciertos conflictos con la familia, incluso en algunos momentos chocó con su padre, porque tenía el muchacho pues administraba mal su dinero, él se casó a temprana edad también, y por la mala administración económica que él tenía, eso lo llevó también a jugar juegos de azar, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Sí. Entonces, tuvo también problemas con la iglesia por cuestiones de derecho de autor, incluso. Tanto así, hermano, que era la mayor preocupación y no de su madre, Elena G. de White, y no era que los demás hijos no le preocuparan a ella, pero en especial que le ocasionaba un gran problema, sí. Pues ella como mamá se determinó a orar por ese hijo. Quería devolverlo al carril, pero hasta el final no sabría quizás definir el final de su vida, ¿no? Pero hasta los 43 años de edad, este hombre pues decidió entregarse completamente a Dios, al punto de poder crear o fabricar un barco, ¿no? Al cual tituló La Estrella de la Mañana, para llevar el evangelio a otros lugares. Uy, qué bueno. Entonces fíjese que hasta nuestros días las familias disfuncionales nos han alcanzado, ¿no? Esa problemática que existe a veces en los hogares, rivalidad entre hermanos, los hijos que no aman a sus madres o a su padre, viceversa también sucede. Entonces
Hermano, a pesar de eso, tenemos una pregunta para debatir. Atención aquí. Si ustedes quieren comentar en el chat, pueden hacerlo. Está bien. La pregunta dice: ¿cuál es el ideal de Dios para las familias de hoy, aún siendo familias disfuncionales? Ay, sí, qué hermosa pregunta. Mire, el ideal de Dios siempre ha sido lo mejor para el ser humano. Cuando Dios o colocó a Adán y Eva en el Edén, Él quería que estos seres fueran muy especiales. Quería que fueran seres que marcaran el carácter de Dios, que realmente lo reemplazaran, que brillara en ellos su luz. Amén. Eso es lo que quería Dios y quiere Dios con cada uno de nosotros. Amén, hermano, así es. Mira, hermano, nosotros tenemos que dejarnos moldear de Dios. Nosotros queremos cambiar en muchas cosas y tenemos que dejarnos colocar en las manos de Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere es un ser humano cambiado, un ser nuevo, un hombre nuevo, un hombre que realmente lo represente a Dios. Amén. Y José era un caso especial. José era un hombre que verdad que representaba a Dios, porque a pesar de que fue un joven mimado, le costó, porque ya sabemos las consecuencias. Era prácticamente como el mandadero de la casa. Cada vez que los hermanos desaparecían, vaya José a buscarlos. Y a veces, hoy en día, pues, a veces tiene uno los hijos y a veces ni siquiera quieren hacer un mandado, pero José era muy obediente y él iba a hacer lo que quería su padre. Así es. Y debido a eso, pues, aprovecharon los hermanos porque le cayeron cuando lo fueron a buscar, le cayeron, y ahí sí pudieron decir, bueno, vamos a desaparecer este soñador de sueños, como le decían, porque tenía ese privilegio, ¿no? Y tuvieron la oportunidad y dijo, no, vamos a eliminarlo. Y gracias a uno de sus hermanos, a Rubén, intervino y dijeron no lo podían matar, y lo que hicieron fue echarlo a una cisterna mientras que dialogaban a ver qué hacía con ellos, y se les presenta una oportunidad. Mire, Satanás a veces está pendiente de qué oportunidad nosotros le damos a él, y entonces pasan los mercaderes y José es vendido. Claro. Es vendido por sus hermanos. Ahora, hermano, fíjese que a pesar de que en las familias de hoy, quizás en las familias de ustedes, en las nuestras, ¿no?, existan rivalidades y existan problemas, porque siempre van a existir problemas, ¿no? Y ya vamos a discutir quizás el siguiente punto que trae como consecuencia las familias ideales que Dios quiere para el cielo, ¿no? Para el cielo y para esta tierra mientras permanezcamos aquí. Dice por aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 3, dice lo siguiente, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Nosotros, sí. Entonces, nosotros necesitamos mirar con este lente, ¿sí?, con este lente que Dios nos muestra aquí, mirar a nuestros familiares. Aunque hayan cosas que no nos guste y nos perturbe, eso no significa que nosotros tengamos que apoyar las injusticias, pero nosotros debemos amar a nuestros familiares, ¿no? Claro. Debemos ser un ejemplo para ellos. Naturalmente, ¿sí? Entonces, como dice por allá el Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Sí, aunque José quizás no era muy perfecto, pero fue un joven, según lo que yo he podido ver en esta historia, era un joven muy aplomado. Claro. Sabía afrontar las situaciones. Y cuando él es vendido, pues naturalmente ahí empieza
lo que Dios tenía preparado para él. Tremendo, ¿no? Ahí empieza. Porque a veces usted, todo es fácil. No tiene obstáculos, está bien, estamos en libertad religiosa, usted nadie le dice nada. Váyase a otros países donde hay pena de muerte por leer este libro. Así es. Es muy difícil. Y José lo llevaban los mercaderes, no sabía ni para dónde iban. Lo único que él veía era allá a lo lejos, ya cuando se marchaban, veía era las fronteras, dice que venía las fronteras de su pueblo. Y él le daba tristeza, melancolía. Y realmente ahorita en estos momentos, queridos hermanos, yo siento y veo la tristeza de que muchos jóvenes tienen que salir de un país. Veo la tristeza que sienten ellos y la van a sentir, porque ellos, los que se han ido de su país, sienten la tristeza de su país hermoso. Y José también sentía esa tristeza. Lo llevaban y no sabía a dónde iba. Así es, hermano. Bueno, y voy a utilizar ese punto que menciona, hermano, para entrar en el segundo, ¿no? Fíjese que una escritora muy famosa, por allá en un libro titulado Patriarcas y Profetas, ¿no? Ella menciona que José aprendió en esas pocas horas lo que de otra manera le hubiese costado muchísimos años en aprender. Claro, dígame. ¿No? Entonces fíjese que la madurez, ¿no?, y la resolución valiente que tuvo José allí de poder escoger buscar al Señor en ese momento, ¿no? Ahora, él tenía un rumbo, él no podía controlar el rumbo que los mercaderes que lo compraron llevaban, ¿no? Pero sí podía escoger un nuevo rumbo para su vida, ¿no? Por ejemplo, él resolvió allí, recordando las enseñanzas de su padre, cuando el Señor se encontró con él, incluso aquella noche en la que el Señor pues pudo mencionarle a Jacob: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿no? Todas esas historias le sirvieron a José para resolver servir al Dios de su padre y hacer también a ese Dios su Dios, ¿no? Naturalmente. Entonces, bueno, miren, Dios quiere familias que lo representen en esta tierra, pero Amén. Resulta que esa ideal no viene solo, ¿no? Es un ideal que no viene solo, hermano, porque nosotros como seres humanos y como representantes de Cristo sobre esta tierra tenemos que también resolver, decidir buscarle, ¿no? Como dice por aquí unos textos en esta parte o en este punto de la lección: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, sí. Llamadle en tanto que está cercano, ¿ok? Entonces, en determinadas situaciones nosotros podemos cometer errores, hay momentos difíciles, claro que sí los hay y los habrán, pero en esos momentos difíciles, cuando nosotros resolvamos buscar al Señor, Dios va a estar allí para nosotros. Amén, así es. Y eso estuvo con José. Claro José que sí. Estuvo con José, porque a pesar de que él llegaba, y ahora dice la lección que lo llevaron fue a un país que desconocía totalmente. Totalmente, ¿no? así es. Y el problema no era solamente el país que desconocía, sino también el idioma. El idioma era diferente, ¿no? Diferente, porque sí. Él, cuando lo llevaban y entraban en la ciudad, él, me imagino que le escuchaba a toda la gente, pero no les entendía nada. Y hermano, esto me hace acordar de una historia personal y quiero contársela a ustedes, mis hermanos. Una vez, estando nosotros recién casados, teníamos, el hijo mío tenía 5 años, nosotros nos invitaron a un país extranjero. Y en ese país extranjero no se hablaba español, sino puro inglés. Y mi esposa, pues ella sí entendía el inglés, pero yo no. Yo no, por ahí unas pocas palabras. La cuestión fue que pasamos un día bien, mi esposa interpretaba, pero al siguiente día sucede algo que no estaba en los planes de nosotros.
y era que mi hijo en la noche se me enfermó bastante, tenía mucha fiebre y como asfixiado, y nosotros nos preocupamos, yo especialmente no hallaba qué hacer, y me dice mi esposa, no, le toca que vaya a la farmacia a ver qué le dan. Ni sabía. Bueno, y yo me fui como eso de las 8 de la noche para la farmacia, y llegué a ese país extranjero, pues un país que desconocía, no sabía ni cómo empezar a hablar. ¿Qué hablaba? No me entendían, claro, ni yo los entendía. La cuestión fue que ellos empezaron a hablar, yo no les entendía, y yo lo único que sabía era maizón, y de ahí no salía, y con mis manos les decía lo que mi hijo tenía. Y en resumen, me dieron un medicamento, me atendió una joven muy agradable con un señor, y me dieron unos medicamentos, me vine yo donde estábamos nosotros hospedados, y el niño al otro día amaneció bien. Bueno. Pero es muy difícil la situación para José. José era una persona, llega a un país, no sabe su idioma, tenía que ahora aprender a hablar, él era joven, porque los jóvenes tenemos eso, la mayoría de los jóvenes se desenvuelven más rápido que una persona mayor, claro, ¿no? Es rápido. Y llega a una ciudad donde no vale nada este joven. Era un esclavo. Exactamente. Un esclavo, tenía el precio de un esclavo. No era nada. Yo recuerdo que en varias ocasiones he visto libros donde los esclavos eran llevados a las plazas y todos eran etiquetados con su precio. Este vale tanto, este cuesta tanto por esto, y tenía su valor. José quizás tendría un valor muy bueno porque tenía dos cosas importantes de él, que era un joven muy decente, y la otra era su juventud, también buena, y era un joven apuesto, de buen parecer, y eso ganaba puntos, claro. Y quizás fue... Y lo que no sabía José era que Dios le tenía preparado una familia. Así es. Y algo mucho más grande, sí, de hecho. Entonces lo compra un hombre importante de ahí del faraón, un dirigente, un Putifar, lo compra un oficial de la guardia y se lo lleva para su palacio. Dice que José, todo lo que tocaba, prosperaba. Así es. Qué hermoso es que uno pueda, o como usted, hermano, que todo donde usted vaya sea un buen cristiano. Mire, yo he visto cristianos que donde van se les conoce. Su porte, su forma de hablar, su forma de vestir, es un verdadero cristiano. Así es. Razón tuvo el Señor Jesucristo cuando vio a Natanael a lo lejos y dijo, ese sí es un verdadero israelita. Lo reconoció. Así es. Dios lo reconoce. Así es. Él sabe. Para Dios no hay apariencias, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios nos conoce a fondo nuestro ser, conoce cómo vivimos, en lo más profundo nuestros pensamientos. Así es, hermano. Mire, sin duda alguna, pues, por ejemplo, esta pregunta que dice, ¿cuál debiera ser nuestro compromiso personal, ¿no? ¿Y por qué? Ya, hermano, usted ha respondido a esto. José era un joven que servía a Dios, le buscaba constantemente. Yo creo que no recuerdo que la Biblia mencione cuántas veces al día oraba José, sí, pero estoy seguro que menos de 3 veces no oraba. Sí, entonces buscaba al Señor en oración, y eso es una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos y seres humanos debemos hacer. Mire, si nosotros queremos experimentar la verdadera felicidad, hermano, a nivel familiar, nosotros necesitamos buscar a Dios, y ese es el caso de José.
José le buscaba, ¿no? Y bueno, los resultados se dejaron ver en el futuro. Ahora, para entrar en el siguiente punto, hermano, hablando de la autoestima, ¿es malo tener autoestima o buena autoestima? No, 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 es malo, no, de ninguna manera. de ninguna manera. Entonces, fíjense que muchas personas hoy en día pues se dan su propio valor, ¿no? Se dan su propio valor. Y realmente el valor que nosotros como seres humanos nos damos a nosotros mismos, mire, no alcanza al valor que Dios le da al ser humano. No, naturalmente que no. Entonces, mire, por ejemplo, el Señor, ¿cómo nos considera el Señor? Como algo especial que tiene para... Un tesoro especial. Un tesoro especial. Nos considera, por ejemplo, como de su propiedad, somos propiedad suya. ¿Ve? Él dice, yo te puse nombre, mío eres tú. Es decir, nosotros somos de Dios. Yo te redimí. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos de su pertenencia, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y eso es de un valor mucho más grande que el que tú y yo podamos darnos a sí mismos. Naturalmente. Entonces, pregunta para debatir, ¿de dónde debe venir entonces nuestro valor? Hermano, ¿de dónde debe venir? Tenemos mucho y le debemos tanto a Dios que sabemos que venimos de las manos de nuestro Creador, por el precio tan grande que Él dio. Nosotros éramos esclavos de este mundo. Así es. Éramos esclavos de este mundo. Así es. Le pertenecíamos y el Señor vino también y nos compró, pero con un precio diferente. No fue con dinero, sino con su propia sangre. Amén. Así es. Usted, hermano, te fue comprado a un precio muy alto y el valor no tiene límites. Sin conocerte, sin saber cómo eras, que quizás has sido un hombre de malos principios, a ese mismo compró. Así es. Lo compró, no le interesaba, como cuando Dios seleccionó a los apóstoles. Dios seleccionó a los apóstoles sabiendo Él que llevaban una vida con muchas cosas en contra. ¿Por qué lo seleccionó? ¿Por qué me seleccionó a mí, que he pecado tantas veces? Porque Dios sabe qué puede hacer con usted. Así es. Dios sabe qué puede hacer, cómo lo modela. Él ve algo entre nosotros. Y algo siempre veía en José. Correcto. José era una perla para él, era un tesoro. ¿Cómo no luchar por él? Entonces lo protegía, aunque José quizás no se daba cuenta, pero él confiaba en el Señor. Y pasando esas angustias, pues después de que pasó primero la angustia con sus hermanos, ahora cae nuevamente en otro problema más grave. Así es, hermano. Bueno, y caemos en el siguiente punto, ¿no? En cómo nosotros debemos relacionarnos con los demás. Y antes de entrar en detalle en ese punto, hermano, quisiera lanzar la pregunta para que los televidentes también pudiesen compartir allí en el chat lo que ellos tengan a bien comentar, ¿no? Y si tienen preguntas, háganlas, que en la medida de lo posible pues le responderemos a sus dudas. Dice la pregunta así: ¿cómo podemos hallar descanso en nuestras relaciones con los demás, aún sabiendo nosotros que ellos pueden estar en contra nuestra, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo podemos nosotros hallar descanso allí? Porque nosotros nos relacionamos no solamente con nuestros familiares, nos relacionamos también con personas en nuestro trabajo. Claro. E incluso en determinados momentos nos relacionamos con personas que no sabemos y desconocemos, ¿no? Y como dice un dicho por ahí, hermano, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el Claro. mundo, ¿no? Pero generalmente pues
siempre los problemas van a existir, ¿no? Sí, naturalmente, sí. Sí, hay momentos muy difíciles en la vida. Hay momentos en nuestras familias, en cualquier familia. Es difícil hallar descanso cuando hay todos esos problemas, pero sin embargo, sí hay momentos en que se puede tener descanso. Si tenemos nosotros una buena relación con Dios diariamente, podemos hallar descanso. Ese era el caso de José, hermano, Sí, ¿no? José hay un texto en la Biblia muy hermoso de David. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Amén. Y eso es lo que José, a pesar de que venía en una situación difícil, él sabía que podía descansar en los brazos de Dios. Así es. Y que no lo dejaría, no lo abandonaría. Y José pues siguió una vida consagrada a Dios, y realmente pues tuvo unos momentos como de aire para él cuando entró al palacio de Potifar. Pero hermanos, había alguien detrás de la puerta mirando a José. Sí, sin duda. Sí, había alguien Sin mirando duda. a José. Él era un joven de 17, quizás ya llegaba a los 18, ya tenía tiempo de estar en el palacio. Y valga decir, hermano, que no era poca cosa, ¿no? No era poca cosa. En el sentido de que, bueno, Potifar era un oficial de la guardia. Correcto. Era un político de prestigio. Era dueño de un palacio. Así que alguien tan importante de lo que se consideraba el imperio de la época no podía tener a cualquier mujer por esposa. No, natural. Debía ser una mujer sumamente bella, hermosa, atractiva a los ojos del hombre, Sí, así es. ¿no? Entonces, José tuvo que haberla visto en algún momento, Naturalmente, sí. pero Sí, él claro. determinó y dijo: eso es sagrado, ¿no? Entonces, como usted mencionaba, hermano, ¿cómo yo puedo mantener las buenas relaciones para con los demás, incluso para con nuestras familias, ¿no? Resolver o decidir elegir los principios divinos como una norma de vida para mí. Eso es lo que me va a permitir, hermano, como usted lo decía hace un momento, es lo que me va a permitir a mí mantener las buenas relaciones, ¿no? José sabía que no se debía cometer adulterio, ¿sí? Y él lo tenía clarito. Por eso cuando esta mujer pues decide Hasta quitarle la ropa. hacerle la seña, o llamarlo, o invitarle a que durmiera con él, ¿no? Insinuándosele, pues qué valentía la de José para salir corriendo en vez de quedarse allí y decir: bueno, pero ¿cómo yo voy a hacer este gran mal y pecar contra Dios? ¿No? Eso es de valientes. Mire, yo quería dejar un texto a mis hermanos en esta noche, es muy importante. Está en 2 de Crónicas, capítulo. Vamos a buscarlo. 2 de Crónicas, capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 9. Yo lo tengo por acá, ¿no? O si usted lo tiene. No, ya. léalo si lo tiene. ¿Vale? Ok, listo. 2 de Crónicas 16:9. Sí. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Muy bien. Amén. Mire, dése cuenta que los ojos de Jehová están alrededor de la tierra. Él se daba cuenta cómo era José, cómo lo iba encaminando. Porque los ojos de Jehová, dice, ejercen mucha influencia en nosotros. Nos están mirando, nos está quizás ayudando. Por eso José tuvo que pasar todas esas dificultades, quizás para que él comprendiera y aprendiera mucho acerca de su vida personal. Que no todo es fácil. Oye, hay niños mimados que tienen de todo en su casa, pero cuando se van a otro país
para ver cómo se las arreglan. Así es. Yo, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, yo recuerdo que yo salí de la casa en esa edad. Yo salí y yo le dije, no, madre, yo me voy porque quiero salir, y la convencí. Me fui a los 15 años para una ciudad que era muy grande. Una ciudad, yo vivía en una ciudad pequeña y me fui para una ciudad grande. Y lo que me costó acoplarme, porque tiene uno muchas luchas. Claro, tremendo. De modo que no estamos nunca solos. Dios está ahí al pie suyo. Vamos a suponer, si usted está ahí, hermano, enfermo, con alguna dificultad, Dios está al tanto de todo, está contigo. Razón tenía el salmista, que él decía, bueno, ¿a dónde huiré? Si subiré a las nubes, ahí estás tú. Uh-huh. Dios está, los ojos de Jehová están alrededor de la tierra. Y Él mira a los que tienen un corazón limpio. Y José no se había manchado ese día, ni había violado los mandamientos. ¿Qué mayordomo era fiel él? Tremendo. Un mayordomo. En primer lugar le dio Dios, el dueño, el oficial le dio todo, le dio poder para que él se encargara, y él se iba y le dejaba todo en manos de él. Eso es muy bonito, tener alguien que se encargue de todo lo que uno tiene alrededor, y más la familia, porque eso se acostumbraba. Pero José fue un hombre muy fiel, muy fiel. Alguna vez hemos sido, usted de familia o algún joven ha sido tentado de ir a quizás a algún lugar indebido, de no ingerir bebidas que no están acordes de Dios, y se ha rehusado. Solamente nosotros sabemos. Y José es un ejemplo muy hermoso de la vida de él. Cómo salió victorioso de una situación difícil. Demuestra de que Dios estaba con él, porque cuando nosotros estamos tranquilos, eso todo, no hay persecución religiosa, todo bien. Pero váyase para otros países donde leer la sola Biblia, leer este libro, lo matan. Así es correcto. Entonces José tuvo que aprender, y nosotros a veces todas esas experiencias que nos pasan es para poder aprender. ¿Cómo no aprendemos si nunca Dios ha puesto alguna dificultad en nosotros? Las cosas se ganan trabajando en las cosas de Dios, se ganan luchando por ellas. Y José luchó por su vida, luchaba. Él quería volver a ver a su padre. ¿Quién no? Él quería estar vivo para poder verlo. Así es. Y bueno, hermano, ya para entrar en el final, ¿no? Recordando un poco la historia y continuando lo que usted decía hace un momento, la decisión de poder ser fiel a Dios para José le trajo consecuencias, ¿no? Fue puesto preso. Sí. No, eso para José fue algo muy complicado y difícil. Una cosa es que nosotros lo leamos aquí, ¿no? Sí. Como hemos dicho otras veces en el programa, y otra cosa es vivirlo. Otra cosa es vivirlo. Estar metido en el paquete. Sí, y bueno, el caso de José era que estaba preso de manera injusta, ¿no? Injusta. Y bueno, la humanidad de José por allá se salió, un ser humano con debilidades como las nuestras, pero bien resuelto para ser fiel a Dios. Le asomó por allá al copero después de haberle interpretado un sueño: oye, acuérdate de mí cuando tú estés allá afuera y yo esté aquí, porque estoy preso de manera injusta. Ahora, ese es el conflicto que nosotros podemos tener en la intimidad, a pesar de que nosotros podamos afrontar situaciones injustas de la vida, porque la vida en la que nosotros vivimos, queridos, es una vida injusta. Hermanos, una vida injusta. Claro, hay muchas situaciones que quizás pensamos nosotros que no las merecemos, ¿no? Pero Dios permite que nosotros pasemos por esas situaciones a ese nivel
porque Dios necesita corregir o arreglar algo en el carácter de nosotros. Naturalmente, sí. ¿Ve? Y ese era el caso de José también. ¿Ve? Mire, yo conozco un hogar de historias reales, Eso sucedió en Colombia, en una familia en Bucaramanga, una familia de 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. Pero el hijo mayor era incontrolable, muchas veces era prácticamente el que quería dominar y dominó a su madre, la dominaba y hacía lo que él quería, y muchas veces sus hermanos se sintieron humillados muchas veces por aquel hombre. Sin embargo, ella murió, la madre murió en aquel hogar. Pasaron los años y de pronto, ya estando ellos mayores, todos mayores, ya de 60, 70 para arriba, el mayor se siente ofendido, quizá porque no tiene los beneficios de la hermana, que está bien económicamente, y se siente mal, y entonces acude a una estrategia y dice: no, hermana, usted no es hija de mi mamá, usted fue recogida. Tremendo, ¿no? Sí, recogida. Y claro, ella es una mujer de 70 años, pues eso causa un trauma. Claro. Decir, bueno, entonces, ¿dónde está mi madre? ¿Por qué esa mentira, no? Y se ponen a rebuscar con los hijos de ella, a ver de dónde fue el origen de ella. Sin embargo, había un hermano menor que le manda una prueba a ella de que sí es su hija. Y eso es las disensiones que a veces se causan en el hogar. Muchos problemas, hay un conflicto en este mundo, y nosotros que tenemos que afrontar ese conflicto, y desafortunadamente el que está en medio de esa pelea, ¿quién es él? Nosotros, así es. Nosotros estamos en medio. Así es. Pero tenemos un ser valioso, hermoso, que siempre está alrededor de nosotros. Así es, hermano. Bueno, y para finalizar, pedimos unas palabras finales de su parte con respecto a la lección allí. Bueno, muy bien. Yo traje un trozo de un fragmento y quiero leérselo a ustedes. Se encuentra en el hogar cristiano. Dice: el hogar hermoseado por el amor, la simpatía, la ternura, es un lugar donde los ángeles lo visitan con agrado. La influencia de un hogar cristiano cuidadosamente custodiado en los años de la infancia y la juventud es la salvaguardia más segura contra las corrupciones de este mundo. En la atmósfera del hogar, los niños aprenden a amar a sus padres terrenales igual que a su Padre celestial. José amaba mucho a su padre, pero amaba mucho a su Padre celestial. Amén. Amaba a Dios. Por eso es un ejemplo, hermano, de que nosotros debemos estar constantemente en las manos de Dios. Amén. Para que nosotros seamos protegidos. Y el ángel de Jehová dice que acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende también. Así como defendió a José. Así es. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de la programación de esta noche. Y no queremos irnos sin antes finalizar con una oración. Recordemos lo que hemos estudiado esta noche. El ejemplo de José es un ejemplo que marca la vida de nosotros como cristianos. Y estamos llamados a ser fieles a Dios, tal como lo fue José. Hermanos, por favor, nos dirigen oración. ¿Cómo no? Bueno, ahí donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bondadoso Padre Santo, muy agradecidos, Señor, estamos en esta noche por haber disfrutado de esta hermosa experiencia que nos sirve en nuestra vida espiritual
y le sirve a muchos cristianos que nos están viendo y escuchando. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a mis amigos, aquellos que están pasando por dificultades, que estén asidos de la mano de nuestro Creador. Amén. Porque Dios se compadece de nosotros, se compadece de nuestros sufrimientos. Que podamos nosotros creer en Dios de que algún día todo esto va a pasar, donde ya será un mundo mejor el que vamos a vivir, donde no hay esos pleitos, ni odios, ni rencores, ni lágrimas. Y queremos estar nosotros allá. Que el Señor los bendiga y que tengan una feliz noche. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, quizás la historia de José es una historia que puede sorprender mucho desde el punto de vista que es un tipo de ser humano quizás con el cual pocas veces nosotros nos topamos en la vida. Situaciones difíciles vivimos a cada momento, situaciones complicadas familiares que hacen nuestra vida cuesta arriba en el desenvolvimiento de esta vida. Pero aún pasando por situaciones complicadas, dice por acá en Deuteronomio capítulo 4 versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si le buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Creo que es la parte más importante de esta lección. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Esa es la resolución que cada miembro de cada familia debe tener para conquistar el éxito que Dios nos ha llamado a alcanzar en esta vida para el mundo venidero. No quiero despedirme sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita y también comparte el link con otros. Comparte el mensaje de Dios con otras personas y así estará haciendo una gran obra. Ahora sí, queridos hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.